Gloria a Dios. Vamos a abrir en Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 16 al 23. Dice la palabra del Señor: entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Y qué pasa cuando Dios dice que no? En estos días, en estas últimas semanas, y precisamente en el día de ayer, a la mañana tuve la conversación con un hermano que hacía rato que no hablaba con él, y fue Dios que puso que lo llamara, porque realmente de la nada lo llamé. Y cuando lo llamé no me reconoció la voz. Imagínate si hacía rato que no hablaba. Pero yo tenía su teléfono, tenía sus dos teléfonos. Llamé a uno y no me daba, y volví a insistir en el otro y me atendió. Y cuando nos pusimos a hablar, le pregunté cómo estaba y él me dijo que estaba mal. Y ya cuando un cristiano te dice que está mal, ya es un tema, ¿no? Porque por más mal que andamos, siempre solemos decir: ¿cómo estás? Todo bien. No sé si lo decimos porque no queremos demostrar que estamos mal o porque realmente estamos bien. Pero parece automático. Vos le preguntás a alguien: ¿cómo estás? Y vos sabés que está pasando un momento difícil o de lucha, y automáticamente te dice: estoy bien. A veces ese decir estoy bien es porque no quiere ser de tropiezo a los demás, o porque hay orgullo y no quiere mostrarse como realmente está, porque piensa que va a perder, no sé, un prestigio. Parece que, no sé, que lo van a dejar de estimar. Y es tremendo cuántas personas pasan mal y por no reconocer su estado siguen estando mal. La historia de David que leíamos recién comienza un poco antes, cuando Natán le hace como una pequeña historia acerca de una oveja, cuando Natán amonesta en el capítulo 12 y le relata lo que él había hecho con la esposa de Urías, creo que era, el soldado que él había mandado a matar con la espada de los hijos de Amón. Sí, Urías Eteo. No me acordaba. Bueno, dice que, ¿se acuerdan la historia? Que David se enamoró ¿de quién? De Betsabé. David había salido al balcón cuando los reyes tenían que ir a la guerra, y bueno, vio a esa mujer, la hizo traer al palacio,
bueno, tuvo relaciones con ella y quedó embarazada, se enteró David y bueno, hizo venir al marido que estaba en la guerra. Bueno, todos conocemos la historia, cómo David intentó de que él se acostase con ella para disimular de que, bueno, era el padre de él. Bueno, la cosa que este hombre era más fiel que todo y resultó que lo tuvo que terminar mandando a matar, ¿no es cierto? Lo puso en el frente de la batalla y este hombre terminó muriendo. Bueno, y nació este hijo. Nada más que el fruto de esta relación no había sido en una relación, obviamente, en el orden de Dios, sino que este hijo nació en el pecado, en el desorden. Y aún así, más allá de que este hijo haya nacido en el orden y en el pecado, este hijo era un hijo para ellos. ¿Amén? Porque una cosa es que vos concibas un hijo en pecado para Dios, pero para vos es tu hijo. Este fue el caso de este hijo, pero nació en una relación desordenada. Y bueno, la palabra de Dios dice en el versículo 14 del capítulo 12, dice: mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Palabra de Dios. Ya había venido una palabra sobre su vida de que este hijo no iba a crecer, iba a morir. Luego vino una enfermedad muy grave y bueno, y el hijo enfermó. ¿Y David qué hizo? David se puso a ayunar, se puso, ¿no es cierto?, se humilló delante de Dios, como demostrándole a Dios o queriéndole demostrar a Dios que él quería de alguna manera recuperar la vida de ese niño. Pero ya la palabra estaba dicha. Ya la palabra estaba lanzada y había venido un juicio sobre la vida de David y sobre esa relación. La cuestión es que este hijo murió. Yo te quiero hablar acerca de los no por y los no para. ¿Por qué? Porque hay no, Dios muchas veces dice que no por y muchas veces Dios dice que no para, que es muy diferente. En este caso fue no por. ¿Por qué? Por el pecado, por el desorden. ¿Amén? Vamos a leer en Números, capítulo 20, versículo 8 al 12. Vamos a ver otra historia rápidamente. No me quiero extender porque tengo varios versículos. Números, capítulo 20, versículo 8 al 12. Dice la palabra del Señor: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en las tierras que les he dado. Amén. Aquí Moisés y Aarón le tenían que hablar a la peña, tenían que darle una palabra. Y ellos no creyeron, sino que se manejaron de forma humana. Y ellos se enojaron porque el pueblo sería un pueblo no muy diferente al que vivimos hoy en la iglesia, un pueblo rebelde, un pueblo que siempre se está quejando con Dios, un pueblo que le cuesta hacer la voluntad de Dios. Bueno, la cosa que este Aarón y Moisés, en vez de decirle a ellos, ¿no es cierto? Perdón, en vez de hablarle a la roca, le hablaron al pueblo. ¿Y qué ocurrió? Que salió agua, pero no salió agua como tendría que haber salido. Entonces, ¿qué pasó? El Señor se enfadó con ellos, se enojó, porque no lo santificaron, porque no le dieron la gloria a Él, sino que parecía ese acto un acto de gloria de ellos, humanamente, que fueron Moisés y Aarón los que proveyeron el agua y no había sido Dios. Por eso vino sobre ellos, específicamente sobre Moisés
esta también noticia triste de que él no iba a ver la tierra prometida ni tampoco iba a entrar. Después, más adelante, en Deuteronomio capítulo 3, versículo 26, no lo busquen, Moisés oró y luego en el Deuteronomio 32, 48 al 52, Dios le permite ver antes de morir, pero no entrar. O sea, Dios se mantuvo firme con ese no. ¿No por qué? No porque ellos tenían que haber hecho la voluntad de Dios. Y yo pensaba, ¿no? Hablando con este hermano, confirmándome, y otras cosas que han sucedido en esta semana. Muchas veces nos preparamos siempre para el sí, ¿no? Porque, bueno, hemos leído los cristianos un montón de versículos que, ¿no es cierto?, que todo lo que le pidiéramos al Padre, Él nos lo daría, ¿no? Deleita a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y es como que siempre vamos a Dios esperando de que Dios nos dé todo y nos responda todo que sí. Como que Dios tiene que cumplir con todos nuestros caprichos. Y vivimos como de una forma expectante. Y hay una diferencia entre la expectativa y la fe. Una cosa es la expectativa y otra cosa es tener fe. Y muchos cristianos viven expectantes o con expectativa, pero no practican la fe. No son cristianos de fe. Y muchas veces lo que ocurre y las situaciones que pasan en nuestra vida son para que nosotros podamos conocer más y mejor a Dios. Cuando este hermano me contaba de que estaba mal y de que la estaba pasando muy mal, y llegó a un punto en que se quebrantó y se largó a llorar. Y él me decía, Hernán, no sé por qué me pasa esto. Yo no le hago mal a nadie, yo ayudo a la gente, trato de vivir en santidad. Y bueno, y este hermano me contó, y yo sabía, pero me lo detalló puntualmente, todas las cosas que le han venido ocurriendo desde hace, 10 años a esta parte. Y es como que no levanta cabeza, es como que su vida espiritual siempre está igual, siempre está quebrantada. Vive quebrantado delante de Dios y delante de los hombres. Naturalmente no, porque es un hombre que tiene habilidades, que tiene facilidad de generar recursos. Es un hombre que, está bendecido en esa área. Todo lo que toca se convierte en dinero. Entonces, él con el dinero consigue cosas materiales, pero no puede vivir ni puede generar las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se generan por la fe. Entonces, si nosotros no vivimos por fe, no vamos a generar lo que va verdaderamente a saciar nuestra alma, nuestro espíritu. Porque si fuera así de fácil, todo el mundo entonces experimentaría la presencia de Dios. Y no todos experimentan la presencia de Dios. Y ahí Dios me volvió a hablar el no por. Este hombre no tendría que haberse movido de la voluntad de Dios. Sin embargo, él un día decidió hacer su vida cristiana, pero lejos del lugar de donde Dios le llamó, un día, donde él le conoció, donde él se bautizó, donde él se casó y donde él recibió un ministerio y un llamado. Pero un día él dijo, Dios está en todos lados, puedo ir y servir a Dios allá. Y él agarró y se fue allá. Y a partir de ese momento su vida empezó espiritualmente a ir en una cuesta abajo sin freno. Y esto es lo tremendo, el no por. Muchas veces Dios dice que no a lo que nosotros le pedimos porque hay consecuencias de nuestras decisiones. Si nosotros leemos Deuteronomios, dice las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y es una lista muy larga de la bendición de la obediencia y de la maldición de la desobediencia. El camino del Señor no es un juego. Hacer la voluntad de Dios no es estilo libre, no es hago lo que me dice mi corazón o cómo me siento. No soy un árbol que puedo agarrar mis raíces y plantarme donde quiero, no. Somos hechura suya, criaturas. Hemos sido llamados
de las tinieblas a su luz para anunciar su luz, pero no de la manera que nosotros querramos, sino como Él quiere. Tanto David como Moisés aceptaron el no de Dios, el no por, y no cuestionaron a Dios. No lo cuestionaron, lo aceptaron, pero aún así Dios dijo que no. Vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 12, otra historia. Capítulo 2 de Corintios, perdón, segundo libro de Corintios, capítulo 12. Dice la palabra de Dios, también es una historia conocida, traté de traer historias más o menos conocidas para que podamos ejemplificar. Segunda de Corintios capítulo 12, versos 6 al 9. Dice la palabra del Señor, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y acá vemos el no para. ¿Para qué? ¿Por qué Dios no quitaba a Pablo su aguijón? ¿Porque estaba en pecado? Porque muchas veces pensamos que hay consecuencias que ocurren en nuestra vida porque estamos en pecado. En algunos casos sí y en otros casos no. Esos son los casos ¿Son para qué? ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida, para que su voluntad se manifieste en nuestra vida, para que su propósito se manifieste en nuestra vida y para que podamos conocer nosotros que no se trata las cosas de Dios como nosotros queremos. No podemos hacer las cosas a nuestra manera, de nuestra forma. No podemos elegir. ¿Sabes cuánto te va a costar seguir a Cristo? ¿Cuánto te va a costar seguir a Cristo? Díganlo. ¿Cuánto te va a costar? Todo. No te va a costar un poquito. Todo te va a costar. Por eso dice que son pocos los que andan por el camino estrecho. No te va a costar un poco, no te va a costar más o menos, no te va a costar, te va a costar todo. Todo. Y todo es todo. Cuando vos te pones en las manos de Dios, estás poniendo todo. Tu vida, tus proyectos, tus planes, tus sueños. Yo muchas veces me pregunto, ¿por qué no llegué a hacer lo que a mí me hubiese gustado hacer? Siempre lo cuento, algunos ya me conocen. Siempre me pregunté, ¿por qué? Si yo tenía la capacidad. Si me lo hubiese propuesto, hubiese llegado. Y hoy cada día más latente y más claro veo que ese no pude realizarme o no pude llegar a ser lo que fui o lo que hubiese gustado ser, es porque Dios tenía un propósito eterno con mi vida, espiritual. Y Dios me dijo que no, en determinado momento, en determinada situación de mi vida, para guardarme. Porque si yo no me hubiese quizás marginado como me marginé cuando me dediqué durante esos años a andar de mala manera, ¿dónde estaría yo? ¿Estaría envanecido? ¿Estaría totalmente en la carne,
disfrutando y deleitándome totalmente en los placeres y en los deseos de mi carne y, como dice la Biblia, en la vanagloria de la vida. ¿Y Dios? Yo algo les conté la otra vuelta acerca de lo que pasó en mi familia con mi padre, que yo tenía una visión acerca de que él era una cosa y me enteré después de un montón de años que él era otra cosa. Y yo digo, bueno, mirá los caminos del Señor lo que son, ¿no? Por todas las cosas que tuvimos que pasar. Vos te pensás por qué estás sentado acá, por qué estás en la iglesia. No sé qué situación te trajo a los pies de Cristo, pero no hay casualidad, hay un propósito. Amén. Y de la única manera que podamos vivir ese propósito es por medio de la fe, es por medio de lo que nosotros vamos a poder tener como revelación de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahora, si vos el tiempo que estás en la iglesia no te dedicás a buscar esas cosas eternas, no predisponés tu corazón para que Dios te las revele, vas a estar sin entender por qué estás acá. Y quizás hoy te retiene el estar en la iglesia una motivación, un anhelo que tengas. No sé cuál será el tuyo. ¿Y qué va a pasar el día que llegues a esa meta a cumplir? Porque todo lo que uno se propone en la vida lo consigue. El otro día miraba y escuchaba los testimonios de los jóvenes en las Olimpiadas que se hicieron hace muy poquito aquí en Buenos Aires y veía, ¿no?, a los jóvenes entre 15 y 18 años, la mayoría de ellos de familias humildes, donde no sabíamos que se llamaba fulano de tal hasta hace unos días, pero ¿cuánto hace que esa persona viene practicando y entrenando y consagrándose para eso que quería lograr? Y lo logró. O sea, vos te podés proponer muchas cosas y las vas a poder lograr, con o sin Dios. Ahora, la diferencia es que cuando vos te propones alcanzar cosas sin Dios, no van a ser las cosas de Dios, van a ser tus cosas. ¿Y sabés qué va a pasar? Que el diablo te va a dar soga. Te va a dar soga, te va a dar soga. Y vos vas a caminar kilómetros y kilómetros y vas a decir, no pasa nada, ¿viste? Y te vas a dar vuelta y vas a decir, ¿viste que me podía ir? ¿Viste que podía hacer lo que yo? Y un día el diablo dice, me acordé que tengo hace así. Y ahí empieza, de vuelta para atrás. Y empieza a tirar de la soga. Y te vuelve a traer a su terreno. Y ahí es cuando empieza la caída libre, que vos decís, ¿y por qué me pasa todo esto? ¿Y Dios dónde está? Si soy su hijo. Y empezamos a recordarle a Dios lo que hicimos. Yo iba a vender, yo le iba a dar de comer a los pobres en la estación, yo iba todos los domingos a la iglesia, yo vivía en la comunidad, yo dormía al lado de aquel que no se bañaba, ¿no? Como grande sacrificio que... Y esto y lo otro, pero te olvidaste de hacer mi voluntad. Y eso es lo que habla en Apocalipsis. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y vuelve y haz las primeras obras, antes que venga a ti y te quite el candelero. Porque tengo contra ti, dice, que has perdido tu primer amor. Cuando perdemos el primer amor, empezamos a cuestionar los no de Dios. Pero ¿sabés qué buena y cuál es la diferencia aquí en Pablo? Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. Pablo había entendido que ese aguijón que él tenía, Dios se lo había dejado para que él no dependiera de él, sino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y tu aguijón puede ser tu esposa, puede ser tu hijo, puede ser una adicción, puede ser el trabajo, puede ser la comunidad donde estás o la iglesia donde estás. Puede ser tantas cosas. Dios puede permitir que queden ahí o que estén ahí. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vos te puedas fortalecer. Porque si vos no tuvieses ese aguijón, quizás te olvidarías de Dios. Dejarías de orar, dejarías de ayunar, dejarías de leer la palabra, dejarías de venir a la iglesia con el deseo de alabar a Dios. Entrarías en un conformismo y en una estilo plancha, ¿viste? Cuando uno va al mar,
¿Viste cuando no hay olas? Y te pones así y con las patitas haces tiqui, 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 ¿no? Y haces la plancha y te dejás llevar y disfrutás, ¿no? Y a veces entramos en esa situación. Pablo recibió el no de Dios y no estaba en pecado, amén. También vemos a Jesús, como nos enseñó a orar. Vamos a leer rápidamente en Mateo capítulo 6. Dije que no me iba a entretener con cada pasaje y al final tengo 25 versículos que busqué esta mañana. Y recién voy 3. Mateo capítulo 6. Ever, ya no dice nada. Mateo, seguimos en casa, dice. Mateo 6. Después se los mando por WhatsApp, no se preocupen. Los que falten compartir hoy. Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Vamos a leer en Lucas capítulo 22, versículos 42 al 44. Lucas 22. Dice así la palabra del Señor, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y aquí también Jesús, ¿qué pecado tenía Jesús? Sin embargo, recibió el no del Padre. Dios le dijo que no. ¿Por qué no? Porque había un no para. Porque si Jesús no se hubiese subido en esa cruz, no hubiese venido la salvación a este mundo. Entonces muchas veces, ¿qué ocurre? Para enseñanza de nuestra vida, cuando Dios te dice que no, tenemos que ver si es por o si es para. Primero nos tenemos que analizar. Dios me dijo que no, ¿por qué? ¿Por qué Dios no me da esto? ¿O por qué Dios no me permite alcanzar aquello? Si vemos que no hay en nuestra vida ningún pecado, vemos que estamos caminando en orden, bueno, vemos ¿para qué Dios me dijo que no entonces? ¿Para qué? ¿A dónde Dios me quiere llevar? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo conozca? ¿Dónde Dios me quiere usar? Ese es el no para. Pero ¿cómo podemos entender el no por y el no para si nuestro corazón está en queja? Si nuestro corazón está en rebeldía, si nuestra vida está de espaldas a Dios y nos quedamos, ¿viste cuánto hace que le sirvo? ¿Viste todo lo que hice? Y empezamos, ¿no?, a sacar el currículum y le mostramos a los demás y entramos en queja. Mirá, yo te voy a contar algo que me pasó esta semana. Yo me había emocionado con una noticia, no le voy a decir qué porque todavía no está cerrado, pero estaba re emocionado y se lo conté a mi esposa y a mis hijos y estábamos todos re emocionados, todos re contentos. Y mi mujer me dice: es para el Señor y es para nosotros, gloria a Dios. Al otro día llamo a la persona que tenía que llamar y me dice: no, al final no vamos a hacer nada. La carretilla me quedó como la máscara, me pegaba la trompa así, hacía jueguito con la pera. Yo ya me había preparado y ella había visto que era de Dios y estábamos todos. Y vino el no. Automáticamente pensé, digo, bueno, voy a llamar a la persona que me puso en contacto con esta persona y le voy a decir que le dé unos manijazos y que revierta este no. Y otra voz, tenía como los dibujitos animados, tenía uno acá y otro acá. Y el otro me decía: no, el que te promociona es el Señor. Él es el que defiende tu causa. Él es el que sabe lo que vos necesitás. Y este me decía: sí, pero vos lo decías. Y vos viste que era bueno.
Lo mismo que le pasó a Eva. Vio que era bueno. Y buscamos en Google y sí, está toda una película. Eso que era todo, y por dentro entró angustia en mi corazón. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Hasta cuándo? No lo llamé yo a este hombre, al que me había puesto en contacto con esa persona. ¿Quién me llamó? Porque el que no es conmigo y el que no junta. O sea, yo no lo llamé, pero él me llamó a mí. Como diciendo, ¿y? ¿No lo llamaste vos? Te llamó, decile. Tentándome el enemigo a que confiara en el hombre y que no siga esperando en Dios. Me puse a orar. Y cuando llamo y le cuento a mi esposa lo que había pasado, lo primero que me dijo, hay que ayunar y hay que orar. Porque hay guerras que se ganan así, me dijo. Entonces me quedé tranquilo. Y de ahí vino el no por y el no para en estos días. Por distintas situaciones. Las personas que, bueno, lo decía hoy, las personas que reciben el no necesariamente es porque estén en pecado. Hay muchos ejemplos como Job, Lázaro, el ciego de nacimiento, etcétera. Un montón de historias que han recibido o han vivido situaciones difíciles en su vida y luego Dios las ha revertido en buenas noticias, porque eso que en un principio había sido no, terminó convirtiéndose en un sí, pero para la gloria de Dios. Amén. Vamos rapidito, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y tenemos que saber que las pruebas que Dios permite en nuestra vida, las tribulaciones, son para que nuestra fe se convierta en una fe paciente. Porque ¿de qué te sirve tener fe un ratito? Vos imaginate que tenemos que ir a trabajar y yo me acuerdo cuando iba a trabajar que era chico y tenía que tomarme el colectivo de Loma de Zamora a Monte Grande. Y yo me había acostado hacía una hora y me tenía que levantar de nuevo para ir a lavar coche. Y llegaba a la parada y miraba así. No venía y me volvía a mi casa. Sin embargo, a veces me quedaba y veía gente que pasaban los colectivos llenos a esa hora, que vienen para Capital, y veía a la gente que seguía esperando el colectivo. ¡Qué fe!, decía yo. ¡Qué paciencia! Y yo no tenía paciencia. Y cuando entré a los caminos del Señor, lo primero que el Señor me mostró fue a caminar con paciencia. Amén. La paciencia dicen que es la ciencia de la paz. Cuando vos tenés paciencia te convertís en un hombre sabio. ¿Por qué? Porque aprendés a esperar en los tiempos de Dios. Y esos no, como te decía hace un momento, los empezás a entender o a aceptar y no se producen en vos una raíz de amargura. Amén. ¿Sabés lo que dice la palabra de Dios con respecto a tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas? Dice que Él da por sentado que vamos a tener pruebas y que es posible sacar provecho de ellas. O sea, nosotros vamos a tener pruebas. ¿Vos te convertís en un hijo de Dios? ¿O Dios te convierte en su hijo? Como quieras llamarle, la nueva versión 2018. Porque nos convertimos, ahora Dios nos convirtió. Bueno, en la versión que hayas recibido, si te convertiste o te convirtieron, lo que dice la palabra de Dios es que van a venir pruebas. ¿Amén? Van a venir pruebas. No es que posiblemente, no. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis. Dice, cuando os halléis. ¿Qué significa? Es como cuando te dicen en San Miguel del Monte, andá a buscar aquella vaca que está en el campo en pleno enero.
¿Y vos qué sabés que hay en pleno enero en el medio del campo? ¿Qué hay? Víbora. ¿Y vos qué hacés? Hermano, ¿sabés qué me dijeron? Pero me da un poco la pierna, anda vos. Vos sabés que por ahí andan escondidas, ¿o no? ¿Y qué haces? ¿Mandás a otro? Yo le tengo miedo a las víboras. Así que bueno, tened por sumo gozo. Isaías capítulo 55, versículo 9. Entonces, ¿qué tenemos que tener frente al no? Gozo. Amén. Isaías 55, versículo 9. Vamos terminando. Isaías 55, versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. O sea que si nosotros nos ponemos en la mano de Dios, vamos a andar en los caminos de Dios. Y como los caminos de Dios son, ¿qué dice? Más altos, y los pensamientos de Él son más altos. ¿Qué significa eso? Que Dios nos va a llevar por encima de la tormenta. ¿Cuántos viajaron en avión? Yo hace 3 años atrás tuve la oportunidad de volver del sur en un avión. Habíamos ido con un grupo de música a hacer un concierto y nos habían dicho que posiblemente el vuelo iba a tardar un poco el que el avión le aterrice porque había una tormenta. Y yo venía viajando y yo no veía ninguna tormenta. Veía el cielo azul, azul pero hermoso. Y de repente el avión empezó a bajar. Y cuando empezó a bajar, se metió en medio de la tormenta. Y veía los rayos, la lluvia. Y el avión bajó y aterrizó prácticamente con una tormenta tremenda. Pero el avión venía por encima de la lluvia. El avión venía por encima de la tormenta. Yo venía viendo un paisaje hermoso. Y yo me imagino que Dios cuando nos lleva en el hueco de su mano nos lleva así. Así estamos hoy los cristianos en medio de esta tormenta que está pasando el país. Económica, social, con todas las cosas que se están planteando. ¿Cómo Dios nos lleva? Dios nos lleva en el hueco de su mano por encima de la tormenta. Las personas que nos conocen y que nos ven, que tenemos trato, yo tengo trato con mucha gente, dentro y fuera de la comunidad, con hermanos cristianos y no. Y cuando te ven te dicen, vos sí que no tenés problemas. Siempre me dicen lo mismo, no sé por qué. Tengo cara de que tengo problemas. Y yo por dentro digo, la verdad que tengo muchos problemas, por dentro me contesto a mí mismo. Pero he aprendido a descansar en sé que Él me puede pasar por encima de esos problemas y esa es la fe. ¿De qué me sirve poner cara de situación? ¿Para demostrarle al otro que estoy preocupado? ¿Qué gano con poner cara de preocupación? ¿Qué ganás vos con preocuparte? Tenemos que tener claro de que Dios es el que está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Amén? ¿Quién contra nosotros? Primera de Juan, vamos a terminar 2 versículos más. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Después los que me faltan se los mando por WhatsApp. ¿Amén? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Miren lo que dice el versículo siguiente, dice, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. De ahí viene el que no podemos tener un no de Dios. Muchas veces pensamos que, mirá lo que dice la palabra. Entonces, por eso yo te decía al principio, está el no por y el no para. Porque Dios puede decir que no. Y hay muchas historias, ¿eh? Yo leí algunas nomás, brevemente.
Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sabes qué pasa? Que el énfasis del no muchas veces es para que nosotros podamos entender cuál es su voluntad. Si vos no entendés cuál es su voluntad, nunca vas a estar a gusto. Hay personas que van a la escuela y van porque los padres los mandan. Y muchas veces los chicos no están a gusto en la escuela porque no quieren estar ahí. Muchas personas están en la comunidad porque están los padres o porque alguna situación los trajo, o a la iglesia o a la comunidad, y no están a gustos. Pero hay personas que han entendido por qué están en la comunidad y por qué están en la iglesia. Y esas personas, vos les ves que están a gusto, que se gozan, que se alegran, que disfrutan y que se esmeran en hacer lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque entendieron cuál es su propósito para su vida. ¿Amén? Y para eso Dios te trajo, para revelarse a tu vida, para mostrarse a tu vida. Cuando nos comunicamos con Dios, no pedimos lo que queremos, sino que dialogamos con Él sobre lo que Él quiere para nosotros. Vos cuando orás, ¿qué le pedís a Dios? ¿Qué le pedís a Dios? Cuando vos orás, ¿para qué orás? ¿Orás para que Dios te dé lo que vos querés o orás para que Dios te dé lo que vos necesitás? Porque muchas veces nos acercamos a Dios para eso. No nos acercamos a Dios para ver qué tenés para mí, sino que nos acercamos a Dios a decirle, vos me tenés que dar eso. Yo tengo que recibir eso. Hoy el Evangelio de la Prosperidad enseña eso. Y tenemos una iglesia caprichosa, una iglesia rebelde, que no sirve a Dios, sirve a sus propios deseos y pasiones, que no busca la voluntad de Dios, busca cumplir sus sueños aquí en la tierra, con la ayuda de Dios. Y Dios, obviamente que quiere que formemos una familia, que tengamos un buen trabajo, que nos recuperemos de los problemas que tenemos. Obviamente que Dios, porque Dios es amor. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros anhelamos todas esas cosas, pero no están en los tiempos ni en la voluntad de Dios para nuestra vida? Entramos a tropezar con los no. Muchas personas se van de la iglesia cuando te vienen a presentar un problema y vos les decís que no. Y se van enojados. Sin embargo, otros que entienden la voluntad de Dios o han aceptado la voluntad de Dios, dicen sí y amén. ¿Y sabés qué hacen? Se humillan. No ¿cómo se diría la palabra? Cuando alguien se degrada. No es que se degradan, no es que hacen cosas y se menosprecian, ¿cómo diríamos? Como vemos muchas veces personas reclamando hoy en día por la televisión, no sé, las feministas, y salen desnudas. Eso no necesitas hacer ese tipo de cosas, ni siquiera espiritualmente, para recibir lo que Dios tiene para vos, porque Dios te lo va a dar en su tiempo. Vos no tenés que irte de rodillas, no sé, a Luján. Vos no tenés que chuparle la media al pastor, No hablo de mí, digo de quien. Vos no tenés que hacer más de lo que tenés que hacer. Dios no te va a pedir más de lo que vos tenés que hacer. Porque lo que esté en su voluntad, Dios te lo va a dar. Sea lo que sea. Amén. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cómo uno puede tener confianza en el otro? ¿De dónde nace la confianza? ¿Cómo vos podés tener confianza en mí y yo cómo puedo tener confianza en vos? ¿Sí qué? Si nos conocemos. Uno me puede venir a decir cualquier cosa del otro, pero yo lo conozco a ese. ¿No? Yo lo conozco. ¿Qué tengo yo con él?
Confianza. Entonces, si yo tengo confianza, por más que Él me venga a decir lo que me venga a decir, ¿qué pasa cuando viene el diablo a querer meternos miedo? ¿Qué pasa? Si yo conozco a Dios, si yo oro a Dios, si yo leo su palabra, ayuno, si vivo en santidad, si le busco a Dios, por más que el diablo me venga con la mentira más hermosa, yo no le voy a hacer caso, porque yo sé quién es Dios. Yo sé que Él es mi Dios. No es el Dios de mamá, de papá, de la abuela que era evangélica, que vino de allá, no. Es mi Dios. Ya dejó de ser el Dios de mamá, de papá, el Dios de la abuela. Ahora es mi Dios. Él es mi escudo. Él es mi fortaleza. Él es mi castillo fuerte. Él es mi dulce refugio. ¿Cuántos pueden decir, Él es mi Dios? Quizás estás en un proceso de conocer ese Dios. Es el Dios de Juancho, el Dios de Remar, el Dios de, no sé, de papá. Y estás en la comunidad y estás en la iglesia y estás como bola sin manija. ¿Qué significa? Que vas de un lado al otro dando vuelta sin saber cuál es tu lugar. ¿Qué haces con...? Mirá, yo, esto es clarito, entro a mi casa, un patio enorme, 6, 7 pelotas de fútbol. ¿Qué hago cada vez que entro? Las pateo. Me encanta. Y entro a casa y cuando salgo las vuelvo a patear. Y yo digo, a una maceta no pateo, ¿no? Tengo que estar medio loco, ¿no? Al parrillero tampoco lo pateo. El de chapa. ¿Por qué pateo una pelota? Porque no tiene una posición fija y porque la puedo... La Biblia dice que somos como retama en el desierto. Cuando confiamos en nosotros mismos. Cuando nos apoyamos en nuestra propia opinión y no confiamos en lo que Dios opinó. Y cuando Dios dice que no, es no. No por o no para. Es no porque estamos en pecado o es no para perfeccionarnos o para manifestar su gloria. Y terminamos Romanos capítulo 8. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Sabés que? Con esto termino. Vos sabés que muchas veces cuando estamos en esa situación o en esa disyuntiva de que Dios dice que no por algo, lo primero que sentimos es que estamos solos. Que estamos solos y que Dios nos abandonó. Frente a ese no. Y pensamos que Dios nos da así como a la aventura, así como, bueno, al azar, a ver, como errante, que le pase lo que le pase. Mirá, la Biblia dice que cuando nosotros oramos, ¿quién ora con nosotros? ¿Quién ora con nosotros? Lo acabamos de leer. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios. Entonces cuando vos orás, no orás solo. Buena noticia, ¿no? Porque capaz que pensabas que estaba solito ahí orando. Ay, pobre, nadie me ve y llorando. No, no estás solo. Dios está con vos cuando vos orás. Pero cuando orás, ¿cómo? Buscando su voluntad. Cuando orás conforme a su voluntad. Cuando te dejás llevar en la oración y no vas a orar para pedir lo que vos querés, sino que vas a orar
para que Dios se revele en tu vida y te muestre lo que vos necesitas escuchar. Amén. Me quedaron 32 versículos, pero se los voy a mandar por WhatsApp. No me quiero abusar del tiempo. No por o no para. ¿Has recibido algún no? Y los que vas a recibir. Y los que te van. Y yo también. Muchas veces voy, escucho, no, bueno. Y me quedo pensando, no ¿por qué no? O no ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con eso que me dijo? ¿De qué me está guardando? ¿De qué me está preservando? Acordate que Dios es padre. ¿Qué hace un padre con sus hijos? Los preserva, los cuida, se adelanta a los hechos. Cuando un hijo chiquito viene y te pide permiso para ir a jugar a la pelota a la calle, porque sus amiguitos están jugando en la calle y vos como padre le decís, no, no te dejo. ¿Y qué pasa con ese hijo? Yo te voy a contar una situación que pasó el año pasado con mis hijos. Y termino con esto. Los tres varones les gusta jugar al fútbol, la escuela a la vuelta, sus compañeros de la escuela viven todos ahí en el barrio, entonces en el verano se juntaron a jugar a la pelota en la puerta de la escuela, en la vereda, que es ancho. Y ese día le habíamos dicho que tenían que venir 1 hora y se quedaron un rato más. ¿Qué pasó? Entraron a robar en el kiosco al frente. ¿Para dónde salen los ladrones? Para donde estaban los niños. Un hombre que tiene un almacén al frente de la escuela donde estaban los niños los ve pasar a los ladrones. ¿Y qué hace el tipo? Manotea el revólver y empieza a tirarle tiros a estos que iban corriendo. ¿Quiénes estaban en la vereda donde pegaban los tiros? Mis 3 hijos. Así vinieron. No vamos a ir a jugar más a la pelota, ¿eh? No, ya entendimos, no vamos más, jugamos acá. Tuvieron todo el verano sin pedirme ir a jugar a la pelota. ¿Qué pasó? Una bala rebotó, pegó en la pared y le pegó a uno de los chicos en la pierna o en el brazo. Entendieron el no por y el no para. Dios te preserva cuando Él te dice que no. Cuando te dice, esa mujer, un hermano que tiene sabiduría, que tiene discernimiento, te dice, esa mujer, fíjate, orá. No me vengas con la torta hecha para decir, probala. Etcétera, etcétera, etcétera. No es tiempo que te vayas, no es tiempo que te pongas ahí, no es tiempo que tomes esto. Y el que no puede decir amén, ay, ay, ay. Amén.